estaba marcando y sonaba ocupado. Ya ven que las líneas se cruzan en esta temporada del año, pero ya estoy aquí, 5 minutos tarde, pero vamos a arrancar. Vamos a esperar a ver quién se conecta, un poquito más de gente para poder iniciar el último live de este año 2020 que está por terminar. ¿Okay? Hola. Muy bien. Vamos a iniciar. Hola Lourdes, hola Rocío. Bueno, vamos a empezar este live, el cual va a quedar guardado para la comodidad de otros lectores que puedan verlo más tarde. Pues bueno, estamos a horas de que acabe este año 2020 y el día de hoy vamos a hablar, tratar se oye muy demasiado formal, vamos a hablar sobre el perdón. Puede sonar muy trillado hablar del perdón porque a veces no lo han inculcado en nuestra educación familiar, en la escuela casi no se habla de ello, entonces ahora como seres humanos adultos a lo mejor nos es complicado hablar de este tema, pero vamos a hablarlo desde la experiencia, ¿ok? Vamos a iniciar. Suena muy trillado, como he dicho, hablar del perdón, está muy de moda perdonar, ser espirituales, y en ese mood de ser espirituales, de la falsa espiritualidad, de pronto nos empoderamos y nos llenamos de soberbia al decir, pues yo perdoné a fulanito, yo perdoné a fulanita, o yo nunca lo voy a perdonar, nunca voy a perdonar a esa persona, y no, ni de chiste, yo perdonaría a tal y a tal y a tal y a tal que me hizo tal cosa y tal cosa. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar de lleno en nuestra espiritualidad, en redescubrirnos, en entender que somos seres espirituales viviendo esta experiencia tan humana, y nos volvemos cada día más conscientes y dejamos a un lado el drama, aunque de repente podamos experimentar un lapsus brutus y entrar en drama y hacer berrinches y relacionarnos desde nuestro niño herido. Pero es muy importante trabajar cada día más en entender, en validar que perdonar va más allá de la palabra que expresamos, que decir yo te perdono, perdonar, donar, y en este caso sería donar al universo esos sentimientos de ira, de rencor, de tristeza, transmutarlos, vivir esa transmutación de entender que no tenemos absolutamente nada que perdonar, y no porque nosotros seamos perfectos y nos empoderemos de jamás te perdonaría, jamás te perdono y jamás te voy a perdonar, no, sino cuando entendemos que no tenemos nada que perdonar en el mundo espiritual, porque todo lo que sucedió en este año 2020, en el año de 1990, en 1790, donde todavía nosotros no nacíamos, o tal vez sí estábamos encarnados en otra vida, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de la encarnación, todo sucedió tal y como tenía que ser, porque cada uno de nosotros estamos viviendo esta experiencia humana prestándonos a ser alumnos y maestros de las personas con las que pactamos encontrarnos para sanar nuestras debilidades o hacer y saldar nuestros pagos kármicos. Entonces a lo mejor ahorita dices, ok, estás hablando de perdón, pero tú sabes lo que a mí me hicieron, no estoy hablando de mí, estoy hablando en general que ustedes se proyecten. A lo mejor ustedes ahorita piensan, pues tú no sabes, Lula, cómo me educaron, tú no sabes lo que mi mamá, lo que mi papá me hizo, lo que mi expareja me hizo, lo que la mujer que me quitó a mi esposo me hizo, que ahorita vamos a ahondar en eso, lo que la persona que me quedó a deber dinero, que yo de la mejor manera le presté dinero y nunca me lo pagó, que mi vecino, mi vecina que me miró feo, qué sé yo, mi pareja me traicionó, me dejó, me golpeó, me sobajó, qué sé yo, cada quien conoce su historia de vida. Entonces
Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, que cuando abandonamos el drama y nos volvemos protagonistas de nuestra propia vida, la palabra perdonar la volvemos tal vez sinónimo de rendición, de comprensión, de empatía, de entender que nadie nos hace nada a cada uno de nosotros, ni nosotros le hacemos algo a los demás. Actuamos de acuerdo a nuestra programación, y si tu hermano o tu hermana te hirió de pequeño, te hizo bullying, te ofendió, simplemente te estaba enseñando a ser más fuerte, a amarte a ti mismo, a aceptarte, para que un día lograras expandirte. Si en el colegio o en la escuela, te trataron mal, te criticaban por tus rasgos físicos, si estabas pasadito de peso, si que según los estereotipos no eras tan atractivo o atractiva, esa persona te estaba prestando, de acuerdo a su drama que él estaba viviendo, te estaba dando el gran regalo de prepararte para que un día tú lograras amarte y respetarte y aceptarte tal y como eras. Y si tus padres te educaron de una manera desde el enojo, desde la rabia, desde la incomprensión, te estaban programando para que tú, cuando te convirtieras en un adulto, pudieras trabajar en esas heridas y pudieras romper los patrones de educación y los contratos ancestrales para no perdonarlos, para transmutarlos, para transformarte en un ser humano que no se va a mover desde el odio, desde el rencor, desde la incomprensión. Y cuando tuvieras a tus hijos, pudieras cambiar, no juzgar, ni criticar, ni satanizar las conductas de tus padres o de tus seres más cercanos, sino aprender de ellos. Crecer tu fortaleza, tu empatía, tu amor incondicional hacia el mundo entero, porque amar es ser incondicional. No significa que vas a permitir que te golpeen, que te humillen, porque ahí ya te estás encasillando en el papel de la víctima. Si alguien te maltrata físicamente, pues tú aprendes a poner los límites, a amarte, valorarte y respetarte, y que tú te separes de ciertas personas, de ciertos familiares, de tus exparejas, o abandones un trabajo porque en ese ambiente laboral no te sentías a gusto y querías crecer más. Tú tienes derecho a poner límites. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando nos separamos de algún familiar o de la expareja? Creemos y luchamos mucho con no volver a pensar jamás en la persona. Está bien que a veces se te venga la persona a la mente y tú tengas la capacidad y la empatía de decir: te bendigo donde quiera que te encuentres. Estás donde tienes que estar porque es lo que tú escogiste y lo que yo consciente o inconscientemente elegí, porque todo es tal y como tiene que ser. Bueno, pues ya creo que ya me fui por otro lado, pero vamos a enfocarnos en la transmutación y la experiencia de vivenciar el perdón. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a expandirnos, a trabajar en nuestro interior, a llegar a la comprensión de que suena muy repetitivo, pero todo lo que sucede es tal y como tiene que ser, entonces empezamos a vivir esa rendición hacia el pasado, el presente y el futuro, porque todo es perfecto tal y como es. Retomemos un poquito. Entonces, ya cuando comprendemos que nuestros padres nos educaron de la mejor manera que pudieron, de acuerdo como sus padres, abuelos o tatarabuelos los educaron, y ellos fueron transformando su programación, o tal vez no quisieron hacer trabajo interior y siguieron perpetuando esas conductas. Es nuestro trabajo sanar lo que nuestros padres nos sanaron, sanarlo en nosotros para no seguirlo proyectando en las nuevas generaciones. O si tú decidiste no experimentar la maternidad, la paternidad también es muy respetable. Entonces tú te sanas y tú sanas a tu linaje. Es oportuno trabajar en ello, en esa rendición de entender que no hay nada que perdonar. Todo sucedió tal y como era, porque esa persona
se prestó para ser un alumno o un maestro, y nosotros nos prestamos para ser alumnos y maestros con todas las personas que coincidimos. Y aquí vamos a retomar lo del, por ejemplo, el rival sentimental. Cuando nuestro esposo, nuestra pareja nos abandona y descubrimos que, estoy hablando respecto, personificado en la mujer, pero también puede aplicar al hombre. Entonces creemos que, nos engañó. ¿Y qué hacemos la mayoría de las mujeres? Vamos, revisamos perfiles, enseñamos la foto o el Instagram o las redes sociales a nuestras amistades, hacemos drama y nos volcamos contra la mujer porque no fue sorora, porque no tuvo sororidad hacia otra mujer y tuvo una relación con alguien que tenía una relación conmigo. Entonces ahí entra una controversia de decir, híjole, pero ella es libre, ella puede hacer lo que quiera. Pero él es el que tenía la relación contigo, en este caso para los hombres, ella tenía la relación contigo porque carajos te engañó. Entonces satanizamos y nos volcamos y destrozamos energéticamente y a veces hasta físicamente gente que se atreve a ir a agredir a la otra persona cuando todo es tal y como tiene que ser. Esa persona que se prestó para llevarse a la persona que ya no te quería y tal vez no se atrevía a decírtelo y estaba contigo por costumbre, por comodidad, porque lo mantenías, qué sé yo, porque lo mantenías, porque no se atrevía a dejarte, porque le unían los hijos, lo ataban los hijos, o porque tal vez nació en una familia súper tradicionalista y el divorcio, la separación no entraba en su mente, no podía entrar ni por la luz en alguna grieta para poder perpetuar la separación, el ser adultos funcionales y honestos y si sabes que lo nuestro ya se acabó, ya no quiero estar contigo, ya me separo y me voy con otra persona, porque al final de cuentas nadie nos pertenece. Entonces, cuando comprendamos eso, que no tenemos que perdonar al rival sentimental, tenemos mucho que agradecer, porque fueron el medio para que determinada persona que ya no me amaba, ya no me respetara, saliera de mi vida para yo poder tocar la oscuridad, tocar fondo y dejar de anularme a mí misma al lado de alguien o a mí mismo, de alguien que ya no me ama, ya no me valora y ya no me respeta y poder decir, órale, pues gracias, no hay nada que perdonar, al contrario, gracias. Igual y no tienes que mandarle un correíto electrónico o un directo en Instagram, no. Con que mentalmente imagines a la persona con tu expareja y les mandes amor, les mandes luz. No te estoy diciendo que lo tienes que hacer ahora. Cuando tu corazón lo sientas, digas gracias y tengas esa rendición a que todo sucedió como tenía que suceder. Entonces ahora vamos a dar otro ejemplo. Cuando el amigo que te quedó a deber dinero y tú dices, híjole, ¿cómo odio a esta persona? ¿Cómo siento coraje? ¿Cómo siento rencor? Es oportuno, no te estoy diciendo que el día de hoy, que tú trabajes en ello, que tú dejes ir eso que no te pagaron. Tal vez puedes hacer un decreto y decir, recibo los 5,000 pesos que me corresponden por derecho divino. Y tal vez esa persona, si tú empiezas a decretar, esa persona venga y te pague el dinero, o a lo mejor ese dinero te llegue, la abundancia te llegue de otra manera, por otras vías, porque el universo es ilimitado. Entonces es oportuno soltar todo eso a la gente que nos debe dinero, que a veces estamos maldiciéndolos internamente y pensando, híjole, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué si tú me pagaras? Si nosotros empezamos a dejar el drama y empezamos a vivir nuestra vida con rendición, poco a poco nuestra vida empieza a cambiar. Entonces es oportuno trabajar en esa aceptación, en perdonar. Vamos a llamar, el live se llama el perdón, el perdonar. Pero estamos hablando hacia afuera, porque es donde solemos empoderarnos las personas. Yo no voy a perdonar a fulanito, a sutanita, no te perdono, nunca te voy a perdonar, jamás te perdonaré. Ok, ya hablamos de manera exterior. Ahora hablemos de manera personal, de manera individual. ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Por qué nos seguimos machacando, nos seguimos torturando y somos los jueces más severos del mundo mundial con nosotros mismos?
porque no hicimos tal cosa, porque si hubiéramos actuado de otra manera, porque fuimos tan tontos, porque fuimos tan ingenuos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lugar de enfocar el perdón hacia la rendición y decir, ¿para qué representé esto? ¿Para qué materialicé esto? ¿Para qué me está sucediendo esto? Veo la bendición detrás de lo que yo creo que es una maldición y es una oportunidad para experimentar la expansión de mi conciencia, para soltar a toda esa gente que tengo enclaustrada en la cárcel del rencor en mi interior, y a mí mismo y a mí misma. ¿Y cuánto tiempo más pienso seguirme metiendo el pie, boicoteándome a mí mismo, a mí misma, para no poder validar mi poder cósmico, para no reconciliarme con mi intuición y poder vivir plenamente en el día a día, en el aquí y ahora, conectado o conectada a nuestra esencia cósmica, maravillosa y eterna? Entonces los invito a trabajar en ello. Vamos a hacer ahorita, para finalizar, una oración para poder inspirarnos. Si ustedes nunca han trabajado con el perdón o no saben ni se atreven a transformar el perdón en rendición, en transmutación y en rendición, para vivir en el aquí y en el ahora, y tal vez esto les pueda servir un poco de inspiración. No sin antes les quiero contar una experiencia personal, porque dicen, ok, Lula está hablando del perdón, y ahí sí habla muy bla, muy la, y tal vez lo habla así porque ha escrito ya 5 libros y se dedica a esto, a la expansión de la conciencia, tiene 5 libros de autoayuda, y qué fácil está hablando de perdonar a sus padres, pues tal vez porque Lula ya perdonó a sus padres. Está hablando de perdonar al rival sentimental porque tal vez Lula ya se echó al lomo todo eso y manda amor a todas las personas que han pasado por su vida. Todo fue como tuvo que ser. Lula está reconciliada con su hermana, con su familia, con sus amistades, y soltó quien tenía que salir de su vida. Y ay, qué bonito, pues qué pelada, como está hablando ella, peladita, pues que a poco en tu vida diaria, en este año, Lula, no has tenido que vivir una experiencia del perdón. Y les voy a contar la gran lección que la vida me dio, que no tiene nada que ver a nivel familiar ni sentimental de alguna pareja ni de alguna amistad. Voy a contarles otro tipo de experiencia y luego ya vamos a ir a los ejercicios, ¿ok? Voy para cerrar. A inicio de año de 2020, hagan de cuenta que fue amenazada de muerte por unas personas, unos hombres que viven, bueno, ahorita ya no habitan, pero vivían enfrente de mi casa. Ellos invadieron la propiedad frente a mi casa y tal vez ni siquiera eran ellos los que orquestaron el plan. Simplemente ellos eran los guardias, los veladores, y era un trabajo el que tenían, cuidar la propiedad que se estaban robando, vaya, ¿no? Y 2 sujetos me amenazaron. Después ellos se marcharon, cambiaron de personas, me amenazaron de muerte. A mí me duró la experiencia el miedo, solamente dejé que me durara como 2-3 días, que sí sentí miedo, a pesar de que trabajo en esto, en la espiritualidad y mi fe y chalala. Y al tercer día, creo que fue cuando sucedió, decido salir de mi casa porque mi vida sigue, y yo me entrego a Dios y le digo, Dios, mi vida te pertenece. Tú me la diste y solo tú me la puedes quitar. Y va a ser cuando tú quieras, porque gracias a ti yo estoy encarnada en este mundo material. Renuncio al miedo, me libro del miedo y me manejo desde mi confianza cósmica, desde mi intuición. Eso fue a principio de año, fue a finales de enero de 2020. Entonces, yo dejo de prestarme atención a esas personas, a pesar de que era difícil saber que esas personas, quienes me amenazaron de muerte, vivían frente a mi casa. Entonces, y que en cualquier momento podían cumplir su palabra o podían solamente estar fanfarroneando, ¿ok? Bueno, eso ya puede sonar muy revoltoso, pero vamos al enfoque del perdón. De pronto esas personas se marchan y traen a nuevos veladores, ¿ok?
yo dejo de ver a esas personas, yo vivo toda la cuarentena sin volverles a ver su rostro. El 16 de diciembre, hagan de cuenta que pues yo sigo con mi vida habitual, he vivido todos esos meses de cuarentena, pero la vida tenía que seguir, uno tenía que alimentarse, tenía que ir al súper, teníamos que hacer pagos, ¿no? Pues bueno, llego yo a pagar mi recibo del agua a las oficinas en el centro de mi ciudad. Me recibe el guardia de seguridad, me toma la temperatura, me da mi gel, me dice que pase. Y cuando avanzo, me dice aquí, hagan de cuenta que nada más, pues yo creo que ustedes están acostumbrados ahora con la nueva normalidad, que nada más 3, 4 personas puede haber en un lugar, ¿no? Cuando te van a atender y luego ya sale la persona y entra la otra persona. Pues para mi sorpresa, cuando entro a la institución, la persona que estaba frente de mí era uno de los individuos que me había amenazado. El individuo que había sido más, no sé qué decir la palabra, el individuo que más lograba provocarme, pero dejemos el drama a un lado, con el individuo que tuve más conflicto, vaya, ¿ok? El que fue más fuerte con su amenaza. En ese momento él se gira, me mira, nos miramos a los ojos y hagan de cuenta que después de eso, yo inhalo, yo exhalo y yo digo, ok, en mi interior, no, a veces sí hablo sola cuando ando haciendo cosas en la calle o estoy en mi casa. A veces sí hablo en voz alta y no sé si alguno de ustedes habla en voz alta y hable solo también. Bueno, pero yo me digo en mi interior en ese momento, te perdono, transmuto y tengo rendición a este momento. Ahora, y en ese momento tengo esa expansión de la conciencia y puedo entender que al final de cuentas, todos los seres humanos, cuando actuamos de manera reactiva, de manera agresiva, hacia otra persona, hacia nuestros hermanos, porque todos somos hermanos cósmicos. Toda acción obviamente tiene una reacción y es cuando nos sentimos rechazados, humillados, y eso aplica en un montón de cosas, en la pareja o cuando te gusta a alguien y nos aplicamos el visto, cuando ya lo que hemos hablado anteriormente, cuando alguien te roba, cuando alguien te queda de ver dinero, cuando tu familiar te dice algo y tú estás vibrando desde el drama y no sabes asimilarlo y no sabes soltarlo. Pero bueno, regresemos a lo que yo les estaba contando. Entonces en ese momento vivo esa expansión de la conciencia y entiendo que después de casi 11 meses el universo me pone frente a esa persona que me había amenazado de muerte a principio de año. Y eso que en 11 meses yo no había vuelto a tener que verle su rostro, pero la vida es tan justa y es tan perfecta y jamás se equivoca, que ahí estábamos frente a frente uno tras el otro y era el momento oportuno de que yo entendiera que si hubo una reacción y hubo una amenaza de muerte, fue porque en su momento, obviamente yo actué desde el miedo y yo atraje esas situaciones, porque al momento de yo sentir y saber y vivenciar que frente a mi casa llegan unos malandros a vivir y se están robando la propiedad, yo empecé a vibrar desde mi miedo y desde mi conciencia a querer actuar prepotente y mostrar una coraza para que esas personas tampoco se atrevieran a querer robar mi patrimonio, como lo estaban haciendo en la propiedad de enfrente. Entonces yo en ese momento, en enero de este año pasado, que empiezo a vibrar del miedo y muestro cara de sangrona, cara de rechazo, de repulsión y de reprobar a esos sujetos, a esos individuos se sintieron rechazados y hacia mi rechazo obviamente hubo una reacción. ¿Y qué es lo que pasa en todos los seres humanos, en cada uno de nosotros? No importa nuestro género, nuestra edad, nuestro estatus social, nuestra nacionalidad. Todos los seres humanos, desgraciadamente, vivimos buscando la aprobación de los demás. Para eso fuimos programados, para ser aceptados y vamos como perritos heridos queriendo encajar con nuestra pareja, con grupos, con la sociedad y queremos agradarle a todo el mundo porque tenemos tanto miedo a ser diferentes, a no ser aceptados. Y es ahí cuando vamos creciendo nuestra herida de nuestro niño interior y esas heridas se van proyectando cada vez que nos relacionamos con cualquier persona que nos relacionemos, incluso nuestra relación con nosotros mismos. Vamos volviendo una relación tóxica en lugar de entender que no tenemos que encajar, tenemos que ser,
tenemos que vivir, tenemos que sentir, tenemos que respirar, tenemos que soltar, tenemos que vivir, tenemos que experimentar, tenemos que transmutar, perdonar para vivir la rendición de vivir en el aquí, en el ahora y vivir presentes, amando, disfrutando y gozando la dicha de estar vivos, que al final de cuentas este año 2020 es lo que nos ha venido a recordar, es la mayor enseñanza, entender que no vamos a llevarnos nada, ni nuestras prendas bonitas, ni nuestro carro, ni nuestros muebles carísimos de París. No nos vamos a llevar nada, solamente nuestras vivencias, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás, qué le entregamos a este mundo que nos ha recibido para vivir esta experiencia humana. Entonces, muchísimo que reflexionar en la aceptación, en entender que no tenemos que encajar, como he sido tan repetitiva en estos últimos minutos, y entender que no hay nada que perdonar. Hay mucho que aceptar, porque todo lo que ha sucedido en nuestras vidas fue tal y como tenía que ser, ¿ok? Les deseo lo mejor para este próximo año 2021 y quiero recordarles que todo lo que vivimos es una cosecha de nuestro pasado y en este año tenemos 365 oportunidades para sembrar, para trabajar, para deshiervar, limpiar, sembrar, regar y florecer todo lo que queremos vivir, desde el amor, desde la conciencia, desde la empatía, desde la sabiduría interna que cada uno de nosotros gozamos, ¿ok? Les mando muchos besos, muchos abrazos y que todo en sus vidas sea de acuerdo a su intuición cósmica, que se conecten, que se reconecten, que se encuentren y que puedan abrazarse y disfrutarse a ustedes mismos para cuando venga ese momento de deshiervar, de oscuridad, de que nuestra sombra empiece a recibir la luz, podamos vivir y disfrutar y recordar que a veces, casi siempre, la oscuridad nos da las mayores lecciones de nuestra vida. Y es ahí cuando la semilla logra entrar a profundidad y empieza a adaptarse a nuestros nuevos cambios de conciencia para poder seguir expandiéndonos y viviendo en este mundo tan humano en el cual nosotros por voluntad propia decidimos venir para sanar lo que teníamos que sanar, como venga para lo que venga, porque vino, porque tenía que pasar y suceder de tal manera. Les mando muchísimos abrazos, que la pasen muy bonito estas últimas horas que quedan del 2020 y que la gratitud sea nuestro pan diario de cada día. Les mando muchos abrazos, muchos besos y feliz 2021. Los espero el próximo año con las nuevas dinámicas que son sorpresa, pero va a haber nuevas dinámicas aquí en mi página de Instagram. Feliz 2021 para todos. Gracias.